Bueno, buenas noches. Hoy jueves 7 de noviembre. Estamos acá en los estudios de Barricada TV, en el edificio del INPU, una empresa recuperada por sus trabajadores desde hace bastante años, que hoy está en conflicto, tratando de llevar adelante, impulsando adelante una nueva ley de expropiación definitiva en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde todos le ponemos fuerza para que la planta, la empresa recuperada quede en manos de los trabajadores. Como todos los jueves, hoy en Debate en Contexto, nuestro quinto programa, vamos a charlar sobre lo que sucedió hace 8 años atrás en Mar del Plata, pero que tiene un carácter regional, que tiene un carácter que tiene que ver con la América Latina, con la patria grande latinoamericana, que fue el 5 de noviembre, donde una cumbre de presidentes de la región, en la presencia, digamos, de la cara del presidente de Estados Unidos, se le dijo no al ALCA. Para charlar esto, para debatir, nos encontramos con tres invitados, que lo vamos a nombrar, que lo vamos para poder conocerlos y para después entrar en un debate profundo en función de lo que pasó y en función de cómo está hoy América Latina en el 2013. Nos acompaña un trabajador de prensa de TELAM, Marcelo Sena, también está con nosotros Lito Borero de la Organización Política y Social Los Pibe y Karina López de la Articulación del Movimiento Social hacia el ALBA, militante del Frente Popular Darío Santillán. Les contamos a los compañeros que siempre antes de ir al debate armamos un contexto que está a cargo de nuestra compañera Emilce y pasamos hacia ella para poder ver qué es lo que sucede en ese momento. Bueno, sí, como decía Marcelo, el 5 de noviembre de 2005, en el marco de la cuarta cumbre de presidentes de las Américas, los países latinoamericanos manifestaron su rechazo a la propuesta imperialista de Estados Unidos para la región, que era la creación de un acuerdo de libre comercio para las Américas. La propuesta del ALCA suponía la liberalización comercial de la zona. Esto, bueno, como puede verse a partir de la experiencia de los países que tuvieron tratados de libre comercio con Estados Unidos, siempre supone un incremento de los lazos de dependencia de los países con Estados Unidos, también supone la extranjerización de las economías, la desindustrialización de los países, el incremento de la pobreza y el saqueo de los recursos naturales de los países. Bueno, en este marco, el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, intentó y presionó para imponer en las deliberaciones de la cumbre la propuesta del ALCA. Por su parte, los presidentes de Argentina, Uruguay, Brasil y principalmente el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, manifestaron fuertemente su rechazo a esta propuesta y finalmente las declaraciones de la cumbre no incluyeron la aprobación del ALCA. Bueno, este hecho fue muy importante para los países de la región, supuso un avance en la construcción de la unidad latinoamericana y tuvo como una de sus consecuencias la creación de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Por otra parte, hay que destacar que este hecho se dio en el marco de una fuerte movilización popular, que fue la tercera cumbre de los pueblos, que se movilizó la ciudad de Mar del Plata para manifestar su repudio a la figura de George Bush y su no al ALCA. Bueno, y hablando de movilizaciones populares, vamos a pasar a compartir un video que elaboró la producción de Barricada TV sobre el acto que tuvo lugar en esta semana para recordar el no al ALCA y exigir el ingreso de Argentina al ALBA. Bueno, estamos acá en el segundo bloque de Debate Contexto. El que quiera llamar se puede comunicar con nosotros, 4981-3730, interno 117. Estamos en vivo por el canal 5 del barrio porteño de Almagro. En realidad han pasado muchas cosas en estos 8 años del no al ALCA. Por ejemplo, no contamos más con la presencia de 2 personas destacadas, digamos, en esa pelea, en esa cuestión del no al ALCA, y 2 figuras importantes para Argentina, para Venezuela, como Néstor Kirchner y Hugo Chávez. ¿Cómo era ese contexto? ¿Cuál es el recuerdo de ese no al ALCA y esa situación política a nivel nacional y a nivel regional? Yo lo primero que quiero decirte es que fue una de mis jornadas de laburo más hermosas de mi vida, ¿no? Una gran alegría, tanto en lo personal como trabajador de prensa. Haber estado en Mar del Plata
ese día me trae muchísimos recuerdos. Y el contexto era muy distinto, ¿no? Yo siento que hoy es distinto el contexto regional, me parece que lo vamos a hablar un poquito más adelante. Me parece que esa movilización popular fue histórica, ese no al ALCA fue histórico, se mantiene, está vivo en muchas organizaciones sociales de la Argentina y de América Latina. Y mientras la compañera hacía la presentación del informe, hablaba de Bush y me acordaba de cómo había quedado Mar del Plata militarizada por el poderoso jefe del imperio, por aire, tierra y mar. Esa es la imagen que me quedaba recorriendo y esperando esas deliberaciones donde los presidentes de la época se habían preparado para decirle no al imperio, ¿no? ¿Se notaba esa presencia militar en ese momento de Estados Unidos, ahí como queriendo demostrar su poderío, digamos, ser dueño de la región en ese momento? Mirá, se vivía ya un tiempo antes la sensación de que los yanquis se iban a ir con la cola entre las patas. Los yanquis eran conscientes de que venían a un territorio en donde claramente existía la posibilidad de lo que después se produce. Militarizan todo Mar del Plata, crean una sensación de terror en toda la ciudad e inclusive corren rumores de que iban a generar algún tipo de represión violenta frente a la movilización del pueblo. La verdad que sí, que era claro que el águila sigue siendo águila en cada lugar que va, ¿no? Y ahí esa cuestión de la movida desde abajo, la movida popular, que de alguna manera potencializa más, ¿no?, la discusión de los presidentes. ¿Cuál es la valoración que hacen ustedes desde lo que después se fue gestando desde el movimiento, de los movimientos sociales hacia el ALBA, y por qué el ALBA empezó a tener un peso importante y que tiene que ver, ¿no?, de alguna manera con la relación del no al ALCA? Sí, tal vez lo primero que hay que decir es que el no al ALCA fue continental, fue una coordinación de lucha y de movimientos populares en toda América Latina, y el Caribe fue por la defensiva, si se quiere, algo distinto a lo que genera hoy el ALBA, que es propositivo, pero generó muchísima resistencia. Yo recuerdo 2003, 2004, cartillas que se habían hecho acá en Argentina, que se trabajaron en instancias de formación, en el movimiento campesino, en los movimientos de trabajadores desocupados, del cual yo formaba parte en ese momento, y realmente fue muy fuerte cómo se trabajó desde abajo, ¿no? Y la importancia de esta doble situación. Bueno, tiene que haber presidentes que dijeron no y dijeron ALCA al carajo, pero también tuvo que haber movilización popular previa. Pensemos que ya había pasado en México lo que fue el levantamiento zapatista, había pasado el 2001 en Argentina, es decir, determinadas movilizaciones populares que permitieron llegar a eso, ¿no? La primera vez que se habló del ALCA fue en una cumbre en el 94, en donde ningún país, ningún gobierno estuvo en desacuerdo, salvo Cuba, que no había estado invitada. Y recién en el año 98 el primer gobierno que dijo que estaba en desacuerdo fue justamente la Venezuela bolivariana con el comandante Hugo Chávez a la cabeza. Es decir, ese proceso de movilización popular y de presidentes que llevaron adelante ese mandato, si se quiere, que venía de hace largos años, fue lo que también permitió lo que planteaba Marcelo, ¿no? Un cambio de época, que realmente esta fecha sea tan importante en pensar el antes y el después del no al ALCA. También, Marcelo, hay que recordar que lo que dice Karina, ¿no? Se vio en las calles de Mar del Plata esas más de 100.000 personas, donde estaba el movimiento delito, donde estaban un sinnúmero de movimientos sociales y políticos. Con Evo Morales, que todavía no era presidente. Con Evo Morales, que todavía no era presidente, una gran explosión de ese estadio de fútbol, las calles, los trenes, las rutas, los micros, la gente iba por la libre, iba organizada y no iba organizada también. Eso que se había gestado, que se venía gestando años atrás, se vio reflejado en esa Mar del Plata. Y hay que recordar también, Marcelo, algo importante. Los vecinos para entrar tenían que mostrar credencial. Digo, yo para entrar a mi casa, yo tenía, ¿por qué? Porque venía Bush, ¿no? Eso también, además de los submarinos, además de los helicópteros, además de los militares, eso me parece que es un detalle también a tener en cuenta del poderío que venía a plantarse en la República Argentina para dejar su mensaje de terror a toda la región, ¿no?
De alguna manera hubo un antes y un después de ese día del no al ALCA, ¿no? Mirando desde ese día hacia este proceso, esos 8 años, ¿cuáles fueron los cambios sustanciosos entre estos 8 años y lo que se venía, lo que anteriormente al no al ALCA existía? Mira, ahí Karina decía una cosa que seguramente habrá que revisar cuando estudiemos esta última camada de acumulación, de proceso de acumulación de nuestro pueblo. Ese hecho no se podría haber dado por más institucionalidad que hubiera con Decisión, si no había un sujeto emergente que era el que ganaba las calles y que hizo posible que empezaran a existir institucionalidades que defendieran los valores populares. Ese torrente que hacía que la Argentina, a partir también de la llegada de Néstor, se sumara al conjunto de países que iban por la transformación, tienen este sesgo fundamental. Sujetos que se convierten en protagonistas, en sujetos históricos, a partir de primero casi en el límite de sobrevivir y luego empezar a soñar, como dice Fidel, otro mundo posible. ¿Qué hay ahora? Ese proceso sigue, esa oportunidad histórica sigue, esa ventana abierta de darle conclusión a aquellos primeros gritos de libertad que nacieron en el 1800, sigue. Lo que aparece también es que el imperio, es que el bloque dominante está en una contraofensiva. Y creo que esto también es tema de discusión, ¿no? Sí, tal vez hay una cuestión que tiene que ver con de dónde veníamos, que uno ahora... con los más jóvenes, yo ya me siento vieja, pero con los más jóvenes pasa que no se acuerdan de esa época. Digo, era el neoliberalismo más feroz, entonces a partir del no al ALCA comienza un momento distinto en el continente, con proyectos distintos también. Digo, nosotros entendemos que no es lo mismo el proyecto de los gobiernos de Brasil y de Argentina, que uno los podría encasillar medio esquemáticamente en un proceso de integración capitalista, y los procesos de Venezuela, de Bolivia, en relación a un proyecto que al menos se plantea anticapitalista, con un proceso de horizonte por el socialismo del siglo XXI. Lo que es cierto es que esos proyectos distintos, diversos, pero que plantean más soberanía, más Estado, no al patio trasero, se pusieron en marcha hace 8 años. Y eso fue en casi todo el continente, con excepciones concretas que son las que hoy llevan adelante esa contraofensiva. Nosotros entendemos ese intento de restauración conservadora por parte de países como Colombia. Digo, Colombia vive esa misma situación de militarización que uno podía decir acá en el 2005. México lo mismo. Entonces se abrió un momento nuevo. Los desafíos hoy tienen que ver con que reaparece y lógicamente dentro de lo que tiene que ver con el proyecto más hacia el ALBA, la ausencia del comandante Hugo Chávez es un factor importante que nosotros entendemos que también se puede contrarrestar esa ausencia con lo que tiene que ver justamente con los movimientos populares y con lo colectivo, ¿no?, que hoy se está dando en Venezuela. ¿Se siente, digamos, esa falta fuerte, digamos, la presencia, más allá de todo entendemos lo que significó Hugo Chávez, o también lo que significó Kirchner, digamos, para el proceso de la región? ¿Se siente esas dos ausencias fuertemente en el tablero político de hoy? Para mí, absolutamente. Yo lo siento así. Lito recién decía que todavía la oportunidad de profundizar ese camino de no al ALCA está vigente, está vivo, está caliente, pero hay que seguir. Y no está Hugo Chávez. Y no es lo mismo Dilma en Brasil que el compañero Lula, no es lo mismo la Argentina sin Néstor Kirchner. Me parece que hay jugadores muy importantes para hablarle y para contestarle permanentemente a Washington de lo que nosotros estuvimos, lo que la Argentina y la región estuvieron creando en estos 8 años. Y yo siento eso, siento que falta más Mercosur, más UNASUR, más profundización. Es una sensación, no digo grave, pero digo que es delicada y a tenerla en cuenta, ¿no? UNASUR, CELAC, Mercosur, ¿uno siente que eso avanza en integración o en realidad como que eso está medio frisado, frenado? A ver, yo creo que hay un amesetamiento del proceso de acumulación, de esa sensación de que dabas golpe tras golpe, la sensación era que iban para atrás, iban para atrás, iban para atrás.
los sectores populares íbamos ganando también gobiernos que, si bien distintos, por lo menos se manifestaban en contra del neoliberalismo. Está claro que hoy el imperio contraataca y contraataca con todo. Está en su peor crisis, hasta Ban Ki-moon reconoce que se está en la crisis mundial más profunda de los últimos 200 años. El Papa habla del Dios dinero, es decir, estamos atravesando un proceso mundial muy complejo, el agotamiento de un paradigma que lo único que reparte es miseria, muerte y guerras, y amaneceres que cada uno a su manera van mostrando nuevos paradigmas hacia lo que vamos. ¿Qué hacemos con los irreemplazables? ¿Cómo reemplazamos ese lugar donde no habrá manera de igualar el rol que jugaba Chávez en Venezuela e inclusive este Néstor de la primera etapa del proyecto kirchnerista, un Néstor al lado de Lula, al lado de Evo Morales, al lado de Chávez, un Néstor en Villa Palito hablándole en contra del imperialismo, un Néstor hablando de Banco del Sur, es decir, un Néstor al lado de ese sujeto que hacía vivo el proceso. Hoy la única manera de reemplazar eso es con movilización popular, es con organización popular, es con millones, digamos. A esos irreemplazables hay que ponerle mucho pueblo en la calle, mucho pueblo organizado. No alcanza solamente con la ecuación aritmética de una elección o con alguna cuenta si en lo electoral o en lo parlamentario me dan los números. Para ir hacia donde queremos ir, para ser consecuente, para ser coherentes con el proceso de la transformación, solamente se hace con pueblo organizado. Crisis a nivel mundial, digamos un proceso abierto a partir del no al ALCA en la región. Bueno, sobre este tema vamos a avanzar en el otro bloque y ahora vamos a una pausa y muchas gracias por acompañarnos.